Bienvenidos a su canal, Historias y Leyendas Michoacanas. Esta vez les presentaré el caso que me contó personalmente la señora Araceli Pérez, de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, la cual me contó que aproximadamente unos 3 años y medio le tocó vivir una experiencia desafortunadamente muy aterradora. Todo comenzó con una desagradable noticia, la cual era que el esposo de una tía había fallecido, los cuales también eran vecinos, y por esa misma razón siempre se habían procurado casi todo el tiempo. Esa misma tarde llegaron mis familiares de un pueblo cercano, aquí a Apatzingán, para acompañar a mi tía en el funeral. Eran otras tías mías y 2 de mis primas, Socorro y Laura. Es el nombre de mis tías. El cuerpo del esposo de mi tía sería velado en la casa de sus papás, o sea, la casa de los suegros de mi tía. Esa tarde nos trasladamos al domicilio donde se llevaría a cabo el funeral. Llegamos alrededor de las 7:30 al lugar. Yo, junto a mi esposo, mi mamá y mis 2 tías, nos acercamos para darle el pésame y tratar de dar unas palabras de aliento, y por igual a un primo, por la pérdida de su papá. Mi tía nos contó un poco de lo mal que ya estaba su esposo en esos días. Con mis tías Socorro y Laura, cerca de las 9 de la noche, salimos a cenar a un lugar cerca del funeral, a una cuadra exactamente. No tardamos mucho en regresar. Nosotros decidimos quedarnos toda la noche acompañando a mi tía. Mi esposo tuvo que retirarse para descansar, ya que él trabajaría el día siguiente. Frente a la casa donde era el velorio estaba una casa sola, sin habitantes, así que nos movimos hacia allá para poder recostarnos un rato en la banqueta y descansar un rato. Eso fue cerca de las 12:40. La verdad que sí había mucha gente aún. Después de un rato pude notar que mis tías y mi mamá se habían quedado dormidas por el cansancio. Yo no podía dormir, porque siendo sincera, no me gusta mucho acudir a los velorios, pero aún así, ahí estaba. Ya cerca de las 3 de la mañana, el sueño me estaba venciendo. Estuve platicando con una de mis primas y le dije que me recostaría para ver si podía descansar un poco. Ella también dijo que iría a su camioneta y ver si podía descansar también. Pero justamente antes de irse, vimos a un niño parado frente al féretro, observando fijamente, y le dije a mi prima: mira a ese niño que aún está despierto a estas horas. La verdad, no prestamos mucha atención. Pensamos que era de alguien de los que se encontraban aún ahí. Me recosté un rato y pude quedarme dormida después de un pequeño momento. Me despertaron las voces de mi tía y mi mamá, las cuales noté un poco exaltadas, pero hablaban en un tono de voz no tan alto. Para eso se podía notar en el cielo como si quisiera llover. Los relámpagos a lo lejos se iluminaban con su luz. Mi mamá se acercó y le pregunté por qué se notaba nerviosa, y me contestó con una voz quebrante que justamente hace unos momentos vieron pasar a un niño frente a ellas, pero que el niño parecía que no tocaba el suelo, y bien claro pudieron notar que iba llorando y se perdió mucho antes de llegar a la esquina. Mi prima ya estaba junto a mis tías
Cuando nos describieron cómo era el niño, nos quedamos mirando y muy sorprendidas. Les contamos que nosotros lo miramos frente al ataúd momentos antes. Mi tía Socorro caminó y les preguntó a varias personas que si alguien traía a un niño con ellos, pero nadie de los presentes había llevado niños. Todos nos quedamos muy helados por lo sucedido y, la verdad, asustados por lo que estaba pasando. Después de todo, el sepelio y despedirnos de mi tía y su hijo, nos fuimos a casa, aún nerviosas. Cerca de las 6 de la tarde del día siguiente pasó a recogerme mi esposo a casa de mi mamá y nos fuimos a nuestra casa. Yo tomé un baño y después de contarle a mi esposo lo que pasó, él se metió a bañar. Pocos minutos después pudimos escuchar que alguien tocó la puerta y pues como ya eran alrededor de las 8:40 aproximadamente, pensé, ¿quién será a esta hora? Me acerqué a la puerta y pregunté, ¿quién? Y solo volvieron a tocar. Abrí una pequeña ventana que tiene la puerta hacia la calle y lo que miré me dejó paralizada del miedo. El mismo niño que había visto en el funeral era el que estaba tocando la puerta. Grité y solo dije, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Mi esposo me abrazó fuerte y me dijo, cálmate, no pasa nada, ya estoy aquí. Toda la noche la pasé espantada, y lo admito, después de esa vez no volví a escuchar nada más. Luego de unos días, acudimos al panteón a dejar unas flores a un muy buen amigo de mi esposo. Y para llegar al sector donde está sepultado, tenemos que pasar por el lugar donde se encuentran enterrados los niños. Caminamos como unos 200 metros de la entrada y nuevamente quedé paralizada del miedo. Abracé a mi esposo y le dije, casi a punto de llorar, mira, es él, el niño que miré en el funeral y que tocó la puerta la otra noche. Traté de no entrar en pánico y le dije que si podía poner unas cuantas flores en su tumba. Él aceptó. Después de ponerlas rezamos un poco por su descanso y nos marchamos. Después de eso, nunca más he vuelto a mirar a ese niño y pienso que tal vez solo necesitaba algunas oraciones para poder descansar en paz. Jamás vamos a poder explicar por qué las personas que ya no están entre nosotros pueden manifestarse de estas formas. Si la historia te gustó, no olvides regalarme tu pulgar arriba y suscribirte al canal para que estés enterado de más contenido.